Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Braune y el día de hoy te voy a platicar por qué y cómo es que dejé mis anteriores empleos. Realmente esta va a ser una historia un poco diferente. Te voy a platicar en qué trabajaba anteriormente y cuáles eran mis distintas motivaciones y qué fue lo que me hizo cambiar de página a lo que soy el día de hoy. Si este video te va a gustar, agradecería muchísimo me apoyes con un like, me dejes un comentario en la parte de abajo y te suscribas si eres nueva o nuevo por aquí. Sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Realmente el video de hoy es muy diferente y es algo especial para mí. Entonces realmente agradecería muchísimo si podemos romper la barrera de los 500 me gusta. Así que antes de empezar a contarles la historia, quiero explicar y contextualizar un poco. Definitivamente yo siempre he sido una persona muy afortunada. Jamás he tenido problemas de no tener acceso a alimentos o haya tenido experiencias en las que me hayan tenido que sacar de mi casa con mi familia por falta de dinero para pagar la renta y demás. Entonces, por ese lado, definitivamente tengo un gran privilegio y verdaderamente lo aprecio y estoy muy agradecido con mis papás, con mi familia y todo eso. O sea, definitivamente no quiero que se crea que yo fui quien empezó de cero, que tenía que hacer 4 trabajos al día mientras estudiaba. Realmente no quiero hacer sonar de esa forma. Yo empecé a trabajar porque quería juntar mi propio dinero, porque quería comprar ciertas cosas, porque quería ahorrar dinero. Y realmente mi principal motivo no era para aportar para comer, por así decirlo. Entonces, ya pasando ese preámbulo que me parece súper importante diferenciarlo, pues quiero platicarles un poquito, ¿no? Primeramente, yo desde hace años pues trabajo con mi mamá en diferentes cosas, ¿no? O sea, ella tenía negocios tal vez de venta de peluches, de venta de postres, de venta de muchísimas cosas y yo siempre buscaba ayudarla, siempre iba con ella. Realmente jamás recibí dinero, por así decirlo, pero por el otro lado pues jamás me faltó nada, ¿no? Entonces realmente pues era ir a aprender, ir a ayudar, ir a participar y demás, ¿no? Íbamos a muchas escuelas, a bazares navideños, a diferentes lugares, realmente buscábamos lo que fuera. Además de esto, pues como fui creciendo, tuve un interés cada vez más grande haciendo o creando negocios, ya fuera de venta y compra de videojuegos o diferentes cosas que yo iba buscando por mí mismo, porque realmente veía que en el entorno en el que me desarrollaba, pues realmente mis amigos, mis compañeros, pues tal vez no tenían esta, digamos, ganas de comprar cosas por sí mismos, ¿no? Pero realmente, obviamente hablo desde mi perspectiva únicamente, puede que no conocía el trasfondo de estas diferentes personas, ¿no? Uno de mis primeros trabajos serios se dio hace unos 4 a 5 años. Lo que pasaba fue que yo siempre fui a una primaria, secundaria y preparatoria privada. Lo que pasó es que yo siempre tenía una beca porque pues realmente no tenía calificaciones excelentes, pero me iba relativamente bien. Lo que pasa es que en uno de estos años, en el cambio de tercero de secundaria a cuarto de prepa o de quinto a sexto o algo así, realmente no recuerdo exactamente qué año fue, pues mis papás me pidieron que metiera los papeles a la SEP para la beca y demás. En corto les platico. Se me pasó en las vacaciones, no lo hice. Mis papás me dijeron, oye, pues si quieres seguir estudiando, pues es necesario que tú nos apoyes con esa cantidad de dinero. Entonces realmente yo fui a la misma escuela y les dije si me podían ofrecer algún trabajo en la tarde. Este fue mi primer trabajo real, por así decirlo. Yo iba a estudiar de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y este trabajo era de medio tiempo, era de las 3:30 como a las 7:30, 8 de la noche aproximadamente. Entonces realmente para mi edad pues sí era bastante cansado estudiar de 7 a 3 y luego trabajar de 3:30 a 7:30, 8. Y aparte era llegar a casa a estudiar, a hacer tareas y demás. Era un poco pesado, pero entiendo que no es algo que solamente me pasa a mí, es algo que vive muchísima gente y es completamente normal. Pero eso no significa que no sea complicado hacerlo, ¿no? Después, ese trabajo que logré conseguir en la escuela, pues era apoyando a los diferentes coordinadores, era apoyar con el papeleo de la SEP y muchísimas otras cosas, y realmente me dejaban los reportes, me dejaban las calificaciones, y era un trabajo sumamente aburrido, sumamente monótono y demás. Yo, por ejemplo, trataba de entretenerme en ese trabajo llevando un audífono
audífono para escuchar música o para escuchar algún video, y en ese trabajo me decían que no podía hacerlo porque era en contra de las reglas. Incluso cuando el 99% de mi trabajo lo pasaba completamente solo con papeles. Realmente era algo que yo no entendía y que definitivamente se me hacía súper extraño, cuando realmente yo estaba en un cuarto, en una oficina prácticamente solo, y que los audífonos definitivamente no molestaban a nadie. Era un trabajo muy monótono, que todos los días era acomodar carpetas, clasificar documentos, o sea, eran 4 o 5 horas al día en la que realmente tenía que estar todo el tiempo haciendo, repitiendo, y realmente era cansado, no solamente físicamente porque tenías que cargar muchos archivos, muchas cajas y demás, sino que también para la mente era muy desgastante. Ese fue uno de los primeros trabajos que tuve y definitivamente me pareció aburrido, y dije, oye, ¿de esto se trata verdaderamente la vida? Tan aburrido, tan monótono, tan repetitivo. Obviamente esto yo lo pensaba platicando desde el contexto del que yo venía, en el que definitivamente esto me parecía algo completamente aburrido, y obviamente repito y reitero que esto era algo que para otras personas era completamente normal. Únicamente lo que a mí me causaba problema es que eran varias horas al día en el que estudiaba y luego trabajaba, entonces me parecía un poco pesado para la edad que tenía en ese entonces en preparatoria. Después, unos años después, conseguí un trabajo que realmente no me parecía bueno, pero la paga no me parecía mala, en el que prácticamente era trabajar para animar eventos infantiles. Sí, yo era esa persona que le ponía juegos en los cursos de verano a los niños, que les ponía rallies, que los ponía a correr y demás. Era bastante divertido, pero realmente habían varias cosas que no me parecían. Por ejemplo, la gran mayoría de los eventos infantiles estaban en Toluca, estaban a veces en Cuernavaca, y yo vivo completamente del otro lado. Entonces definitivamente era mucho tiempo perdido en los traslados, y por supuesto que esto no estaba cubierto con dinero, ¿no? O sea, realmente era ir y solamente te pagaban el tiempo de allá. Eso era un problema que a mí me hacía cortocircuito en la cabeza. Otra cosa que me parecía bastante pesado es que ustedes podrán saber que los niños, pues realmente si se juntan en grupos de 30, 40, 50, 100, pues pueden llegar a ser muy complicados para nosotros como animadores, que les estás tratando de platicar algo y ellos están distraídos o andan en sus propios juegos, ¿no? Es un poco complicado, y bueno, realmente pues vivimos compañeros, amigos, y yo la peor pesadilla para muchas personas, ¿no? Que te peguen los niños, que te digan groserías, que muchas veces estas personas o estos niños venían de familias de clases sociales pues bastante altas, o sea, a nivel que íbamos a casa de políticos, de personas que realmente tenían dinero de dudosa procedencia. No me parecía normal llegar a una casa y encontrar 30 Suburbans, 30 camionetas y muchísimas cosas que parecían de verdad festivales de música, lo que era una primera comunión, por ejemplo. O sea, les estoy hablando de cosas verdaderamente lujosas, ¿no? Que a mí verdaderamente me hacía cortocircuito el pensar que esto únicamente fuera para una primera comunión o para el cumpleaños de un niño de 7 años. Me parecía impresionante esto. Después de esto, estos niños pues definitivamente me imagino que eran muy consentidos en su mayoría. No estoy hablando por todos, obviamente hay excepciones en todos lados, pero pues sí salían comentarios que, por ejemplo, recuerdo uno que de verdad me impactó, el nivel de mentalidad que tenía un niño de 5 años, que yo le pregunté a las personas de ahí de la fiesta que si podía ir al baño. Cuando me dicen a dónde ir, pues me dirijo hacia allá. De repente un niño de 5 años va saliendo y me dice: vete, tú no perteneces aquí, el baño de pobres se encuentra de ese lado. Definitivamente esto no me hizo daño, por así decirlo. Realmente lo que diga un niño de 5 años pues muchas veces es lo que escucha de sus papás y no tanto lo que piensa por sí mismo, pero sí me impactó la forma, la facilidad y lo desensibilizado que estaba a hacer ese tipo de comentarios ese niño. Sorprendentemente, pues habían adultos alrededor y, como era de esperarse, según el grupo social con el que estaba, pues nadie dijo nada. Todos lo vieron como algo normal y eso también me impactó demasiado. También les quiero platicar una historia adicional que viví en este trabajo de las fiestas infantiles. Hubo una vez que realmente, por lo general, a los eventos íbamos los dueños del negocio con los diferentes empleados, animadores y demás. Hubo un día que los dueños o los jefes se tuvieron que ir a Canadá a una boda de unos amigos de ellos. Dejaron a cargo a
uno de sus primos, y él fue el que tomó la dirección del evento ese día. Ese día, como de costumbre, íbamos a Toluca, y a partir de esto pues empezaron a salir las cosas terriblemente mal, y fue cuando me di cuenta también que no me gustaba el lugar en el que estaba parado. Todo empezó un día que teníamos un evento en Toluca, como les comenté. Lo que pasó fue que ellos venían de un lugar muy lejano, de donde yo vivo, si no mal recuerdo, de Xochimilco, y ellos iban a pasar por nosotros, por Las Águilas o por Santa Fe o algo así, que a partir de ahí tomaríamos la autopista a Toluca. Lo que pasó fue que los jefes del trabajo creo que realmente ni siquiera se preocuparon en preparar las cosas. Ellos dejaron todo mal planeado y verdaderamente nos afectó a todos en diferentes niveles. Primeramente, ellos no tenían verificada la camioneta. Entonces, antes de que pasaran por un amigo y por mí a Las Águilas o Santa Fe, no recuerdo, pues lo que pasó fue que estábamos esperándolos, iban 15 minutos tarde, media hora tarde, una hora tarde, cuando les hablamos para preguntar qué había pasado. Nos platicaron que la policía los había detenido porque el coche no estaba verificado. Después, el conductor, que era el primo de los dueños, no tenía su licencia tampoco. Entonces, eso retrasó el evento demasiado. Una vez que lograron arreglar las cosas, pudieron recogernos. Lo que pasó después fue que ya no tuvimos tiempo de ir a una gasolinera o a un lugar para cambiarnos y ponernos el uniforme de trabajo. A partir de esto, literalmente nos dijeron: nos vamos a estacionar aquí, a media carretera, y necesito que todos los hombres y mujeres se bajen y se cambien ahí, tal cual, en la carretera. Nos cambiamos y demás. A partir de esto, ya estaba muy cerca al tiempo del evento. Ya íbamos bastante retrasados. Una vez que estábamos a punto de llegar, íbamos todavía a media carretera, y para quien sea de la Ciudad de México, del Estado de México, pues el coche se terminó descomponiendo un poco antes de la Marquesa. El coche no estaba en condiciones óptimas, ni siquiera tenía aceite, no tenía anticongelante, empezó a salir humo del cofre, realmente no dejaron preparado nada. Entonces, al fin y al cabo, los dueños o los que habían contratado el evento, los que estaban creando la fiesta, pues le hablaron a mis jefes y les dijeron: oye, ya ni lleguen, por favor, quiero que nos regreses el anticipo, se cancela el evento, no es posible que lleven 2 horas tarde. Y con toda razón, tenía un punto la señora. Era inaceptable todo lo que había pasado y las condiciones en las que habían dejado todo preparado, en teoría. A partir de esto, pues perdimos varias horas del día, pasamos por varias cosas, y al final de varias horas, varios traslados y demás, ni siquiera nos pagaron ese tiempo. Entonces fue en ese momento que dije: de verdad quiero estar a cargo, o quiero que esas personas estén a cargo de mí, o yo depender de esas personas en particular. Y ese mismo día renuncié y dije: yo no me siento cómodo trabajando con personas que toman tan a la ligera las cosas, que no se preocupan y que tratan a las personas de abajo como sea, con la punta del pie, literalmente. Entonces realmente tenían ciertas atenciones con nosotros, pero en este caso sí dije: esto no puede seguir así, yo no quiero seguir formando parte de esto. Obviamente hubieron muchos de estos casos. Yo personalmente viví varias cosas bastante desagradables con estos trabajos, y definitivamente hubieron compañeros que sufrieron cosas peores, como que los niños hicieran tal vez sus necesidades en vasos de fiesta y se los terminaran aventando, o cosas peores. Realmente hay historias de terror con estos niños que definitivamente son o viven en un privilegio gigantesco, y que sus papás posiblemente no les han sabido explicar cómo es que deben de actuar en diferentes situaciones. Definitivamente este es un trabajo que no extraño, y a partir de esto yo terminé la preparatoria, y después fue cuando decidí estudiar por mi cuenta finanzas personales. Hubo un momento en el que mi abuela falleció y ella me dejó cierta cantidad de dinero que quería que yo tuviera. Yo definitivamente, a mi edad y con los ingresos que tenía en ese momento, que para esa edad no ganaba más de 500 pesos al mes o 1000 pesos al mes haciendo ciertos trabajos, pues definitivamente no sabía qué hacer con tanto dinero en ese momento, según el dinero al que yo estaba acostumbrado. A partir de esto, pues yo simplemente investigué, compré libros,
libros, traté de educarme lo más que pude y a partir de esto empecé también a buscar videos en YouTube. Entre ellos encontré a creadores de contenido de Estados Unidos. En México habían muy pocos, la verdad. En Estados Unidos encontré a Graham Stephan, encontré a Financial Education, encontré a muchas personas que me parecían sumamente interesantes. A partir de esto, pues yo comienzo a crear contenido ya con un par de amigos que ustedes seguramente conocen y a partir de esto pues decidí empezar mi propio emprendimiento. Realmente fui muy afortunado de poder tener el tiempo y no depender de mis acciones presentes para la consecuencia de si tengo o no alimento. Eso definitivamente fue un gran apoyo, el saber que no tenía que apresurar los frutos, que podía trabajar bastantes meses, que tengo que decirles que yo empecé a trabajar en YouTube haciendo videos en enero de 2020 y mi primer pago lo recibí en noviembre de 2020. En todos esos meses generé aproximadamente 7,000 pesos mexicanos. Entonces fueron más de 11 meses o 10 meses y conseguí esa cantidad de dinero. Afortunadamente, de esa etapa para acá he podido aumentar mis ingresos drásticamente y no solamente por los anuncios de YouTube, sino también por las mentorías que puedo dar para apoyar a personas, también por los enlaces de referidos y muchísimas otras cosas que me han permitido esta maravillosa plataforma. Hoy en día tengo que decirles que si ustedes se encuentran en una situación similar o que de verdad no tienen ese tiempo para dedicarle a algo que no les esté produciendo en este momento, yo lo que les diría es que busquen un tiempo, tal vez en sus traslados, para pensar en ideas, para escuchar audiolibros, para leer un libro y que traten de aprovechar al máximo esos tiempos muertos. Yo creo que yo hubiera avanzado mucho más rápido si hubiera ocupado esos traslados a los eventos lejísimos, si me hubiera educado en el camino. Pero ya no se puede uno quejar de lo que pasó, de lo que ha ocurrido. Lo que podemos cambiar es cómo actuamos a partir de hoy. Obviamente hay que pensar y ser sensato con el contexto que vive cada uno y a partir de esto buscar las mejores decisiones para nosotros y para nuestros familiares. Creo que con esto les he podido platicar un poco de mi camino, algo que jamás había hecho, y si este nivel de transparencia te gusta, agradecería muchísimo me ayudes con un like para que más gente pueda ver este video y que sepan que no están solos en el proceso del cambio de trabajo o de enfrentarse a un trabajo que verdaderamente no disfrutan, en el que tal vez existe cierto abuso de poder, abuso psicológico, verbal y muchísimas otras cosas. Créanme que las cosas pueden cambiar y van a cambiar y ustedes hagan lo mejor que puedan. Eso es lo único que pueden hacer. No pueden cambiar las decisiones de los superiores en la jerarquía, pero sí pueden cambiar cómo es que ellos los ven a ustedes. Así que muchísimas gracias por ver este video. Espero te haya gustado, lo hayas disfrutado. Si fue así, ayúdame con un like, suscríbete, compártelo. Coméntame en la parte de abajo qué opinas de estas situaciones. Cuéntame qué situaciones has vivido tú. Me interesa muchísimo saber. También denle like a los otros comentarios para que todos podamos ir aportando y creando una plática muy interesante. Gracias por ver el video. Por supuesto, no olvides unirte a los grupos gratuitos de Telegram y de Facebook que te dejo en la descripción. También si quisieras obtener una acción completamente gratis en GBM Plus con un valor de 250 a 350 pesos, usa el enlace de la descripción, regístrate y deposita 100 pesos. Por último, si quieres una mentoría para mejorar tus finanzas personales, creemos tu portafolio de inversión o te ayuda a mejorarlo, mándame un correo a este que estás viendo en pantalla. Gracias y por supuesto no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.